Hola a todos y bienvenidos a este webinar. Además, tengo que decir que es el último webinar del año del 2025, con lo cual es un placer poder estar aquí hoy con todos vosotros. Antes de introducir a nuestro ponente de hoy, permitirme que dé las gracias a todos y cada uno de los profesionales sanitarios que nos han acompañado en esta aventura digital y muchas gracias también a todos vosotros, a todos los que nos habéis ido acompañando sesión tras sesión. De verdad que estamos muy contentos con la acogida que ha tenido este proyecto y estoy segura que lo mantendremos en el tiempo. Y este último webinar del 2025 me hace especial ilusión, porque además cerramos el círculo. En febrero iniciamos con este nuevo formato educativo, iniciamos con este ponente. Y hoy lo cerramos, como no podía ser de otra forma, con el doctor Rodrigo Rial, no solo un maravilloso profesional, jefe clínico de cirugía vascular y endovascular de los hospitales universitarios HM Madrid y HM Torrelodones, sino además una maravillosa persona con quien es de verdad un placer trabajar. Así que bienvenido, doctor Rial. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias. Absolutamente inmerecido todo lo que dices de mí, pero estoy absolutamente honrado. Y No, honrado de volver a estar aquí y, bueno, de cerrar un círculo o cerrar una etapa del 2025 que ha sido verdaderamente apasionante, al que he asistido a muchísimas de las webinars que habéis dado y que he aprendido una barbaridad. fenomenal. O sea, que no solo ponente, sino además Sí, alumno. sí, sí, Me sí, sí. encanta. Sí, 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 sí. Genial. Y hoy nos vienes a hablar de, además de un perfil que realmente genera muchas dudas a la hora de tratar, de abordar, ¿no?, a este perfil de pacientes, las úlceras mixtas, con lo cual, nada, déjame que explique a nivel usuario cómo utilizar sobre todo la parte de preguntas y respuestas y empezamos. Para todos vosotros, que sepáis que el audio, el micro está desactivado, también el chat, pero sí que podéis utilizar la parte de preguntas y respuestas que está situada en la parte superior, en el botón superior. Y además ahí podéis enviar todas las preguntas que tengáis en formato personal, con nombre y apellido, pero también en formato anónimo, ¿vale? Por si alguno de vosotros no queréis hacer preguntas, y todas las preguntas son más que válidas. Así que de verdad creo que hoy es el momento de aprovechar que tenemos a Rodrigo para solucionar todas aquellas dudas que podéis tener en cuanto al abordaje de las úlceras venosas como forma genérica, pero sobre todo de las úlceras mixtas. Así que, sin más, Rodrigo, queremos conocer más sobre este apasionante mundo de las úlceras mixtas. Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a ver pantalla, toda la pantalla. Compartimos. ¿Me vais dando el feedback? ¿Se ve correctamente? Sí, fenomenal. Bueno, pues como has dicho, esto de la úlcera mixta es un desafío terapéutico porque sí que, más que ofrecer dudas, ofrece incluso muchísimos miedos, ¿no? Veréis, comencé, que no os sabía que había comenzado yo este ciclo de webinars con un tema muy interesante, que fue el diagnóstico diferencial de la úlcera venosa, ¿no? Y decía que incluso con los ojos cerrados, cuando os llaman por teléfono y les dicen, oye, tengo una herida en una pierna, entre un 75 y un 80% van a ser una úlcera venosa. O sea que es que tenemos unas posibilidades de acertar sin ver al paciente tremendas. También continuaba diciendo que es un miedo injustificado el que tenemos ante el diagnóstico de la úlcera venosa, primero porque es muy frecuente y segundo porque es en general sencillo, ¿no? Una lesión compatible por los antecedentes, esa persona que tiene varices, que ha tenido una trombosis, cómo ha evolucionado de forma tórpida, ha tenido cambios de coloración en la piel, una localización, especialmente cara interna de la pierna y pulsos distales, es una úlcera venosa con toda probabilidad. Pero incluso sin pulsos distales ni de tobillo-brazo, porque muchas de estas personas tienen mucho edema, los datos como un pie caliente, un buen sangrado de la úlcera, la piel normal, los bordes de la úlcera no necróticos, es lo que quiero decir con piel normal,
el tiempo de evolución de la úlcera, son datos que orientan a qué es una úlcera venosa. Pero aquí vamos a un tema un poco diferente, ¿no? Recuerdo que estaba en Valencia y me preguntaron, dice, oye, ¿puede haber pacientes con úlceras venosas y pulsos distales que tengan un componente arterial? Es decir, que vayamos en una úlcera venosa, toquemos los pulsos y realmente tiene un componente arterial, es decir, tiene un índice menor de 0,8. Sí, sí pueden existir esos pacientes. Y claro, ¿esos pacientes se tratarían igual? Por cierto, ¿qué has dicho eso de componente arterial? Eso no estamos hablando de úlceras mixtas. Este es un tema importante porque tenemos que ir cambiando poco a poco la terminología. Una úlcera venosa con componente arterial es más correcto que decir una úlcera mixta, que parece un sándwich de jamón y queso con huevo. Entonces, intentar cambiar la terminología a úlcera venosa con componente arterial. ¿Qué pensáis? ¿Que es un problema real o que hay pocos casos? Veréis, esto no se compete a vosotras, ¿no? Son pacientes con enfermedad arterial, que ya conocemos que tienen una enfermedad arterial, una claudicación intermitente, un dolor en reposo. ¿Cuántos de estos tienen además una enfermedad venosa crónica? Un 21%. Y el porcentaje aumenta muchísimo en esos pacientes que tienen también una enfermedad arterial avanzada. La incidencia de algo de enfermedad arterial en las úlceras venosas es de un 13%. Significa eso que de 10 úlceras que os encontréis, mejor dicho, de 20 úlceras que tratéis, a lo mejor 2 de ellas tienen un componente arterial. ¿Por qué es esto? Porque existen unos factores de riesgo compartidos entre la enfermedad arterial y la enfermedad venosa. La obesidad, casi todos son gordos, diabetes, hipertensión, tabaco, son 4 de muchos de los otros que son factores de riesgo compartidos que encontramos con mucha frecuencia en esos pacientes que tienen úlceras venosas y que además son factores de riesgo para la enfermedad arterial. Así que en un paciente con unos factores de riesgo importantes para patología arterial, sí, ahí sí debemos hacer un índice tobillo-brazo. Y desde luego, en todos los pacientes que ya hayamos diagnosticado una úlcera mixta, sería conveniente hacer un ecodoppler, sin ningún tipo de duda, como veremos ahora, no de forma urgente. ¿La úlcera venosa y la úlcera mixta se tratan de diferente forma? Pues fijaos, esencialmente no. Todas estas fotografías que tenéis, como la palpación de los pulsos distales, esta parte verde está sacada del protocolo, ¿no?, que tenemos de algoritmo y derivación preferente de los pacientes con una herida en la pierna. No, esencialmente no. Hay unas pequeñas diferencias que vamos a ver ahora. Desde luego, lo que no se modifica de ninguna de las formas es el tratamiento tópico local. O sea, el tratamiento local no se modifica porque sea una úlcera con un componente arterial. Ahí tenéis y sabéis perfectamente cómo se trata. Pero aquí es importante el saber que el apósito inhibidor de las metaloproteasas es algo que está recomendado en las guías de práctica clínica y especialmente en estos casos. Dices, bueno, es que estamos dando una charla sobre Urgo, ¿no? Y ya sabemos que el Urgostar es un producto de Urgo, ¿no? Pero aparte de ser un producto de Urgo, es que tiene una serie de ensayos clínicos randomizados y también tiene unas revisiones sistemáticas en las que he tenido el honor de estar y colaborar en ellas, diciendo que está en el máximo nivel de evidencia como apósito para tratar a estos pacientes sin infección local y sin otras serie de circunstancias. Y estas evidencias, estos metaanálisis, estos ensayos clínicos han sido recogidas por las diferentes sociedades médicas. Y es de primera elección. Es de primera elección el factor nano-oligosacárido, el NOS, que son las siglas, o bien el octosulfato de sacarosa. ¿Por qué? Porque tiene unas propiedades antiproteinasas, especialmente de las metaloproteinasas, que, como sabéis, existen en exceso en los pacientes con una úlcera venosa y por eso
se produce una desestructuración del tejido celular subcutáneo y la aparición del mismo. Nos enfrentamos a un paciente sin pulsos y podemos hacerle un índice de tobillo-brazo y tener 0,8. Bien, pues está sin problema en ninguna clase. Estamos hablando que no tiene pulsos por la razón que sea. Porque a lo mejor tiene edema o porque no los palpamos o porque, fijaos, el pulsopedio falta en un 10% de las circunstancias. Y nos encontramos también que en todo paciente con una úlcera venosa, antes o después, tendría que ser visto por un cirujano vascular. Si ese índice tobillo-brazo es de 0,6 o 0,8, también podemos comprimir sin ningún tipo de duda, como vamos a ver ahora. Quiero adelantaros que no nos vamos a encontrar ningún paciente con pulsos distales que tenga un índice de menos de 0,6. No lo hemos encontrado. No nos vamos a encontrar un paciente con pulsos distales y una isquemia severa. Eso yo no lo he visto nunca. No digo que no lo haya, porque el 100% en medicina es imposible, pero la verdad es que eso sería algo muy, muy anecdótico. Así que todo paciente que tengáis con pulsos va a tener un índice tobillo-brazo por encima de 0,6. Incluso los pacientes que tienen ese índice tobillo-brazo de 0,6, 0,7 están dentro de las guías de práctica clínica y se debe comprimir. Aquí sí, aquí está la peculiaridad de que se comprime con una compresión menor a la recomendada en los pacientes con unas úlceras venosas puras, con 20 milímetros de mercurio. Vamos a abrir un paréntesis sobre esto y sobre estas cosas que os he enseñado sobre el protocolo de algoritmo. ¿Sabéis que este algoritmo y protocolo de diagnóstico, tratamiento y derivación de las úlceras de extremidad inferior está ya implantado en muchísimos centros de salud? Quiero enseñaros cómo ha influido en el tratamiento de los pacientes. En los centros o áreas de salud del territorio nacional que accedieron a aplicar el protocolo y que disponían de tratos informatizados, de costes de pacientes, de las úlceras venosas, se diseñó un estudio no experimental, simple, univariado, transversal, con una comparación con una cohorte histórica, en el que vimos tipo de compresión, ahora os digo lo que es la cohorte histórica, tipo de compresión, apósito utilizado, tiempo de cicatrización de la úlcera y costes directos. De los 13.000 centros de atención primaria del Sistema Nacional de Salud que existen en España, 1.357 ya aplican este protocolo de forma sistemática. Lo aplican más, pero lo que necesitábamos era tener unos datos históricos de esos pacientes que habían sido curados con las úlceras venosas. Y desde enero del 2022 a diciembre del 2024 se incluyeron 11.000 pacientes con úlceras venosas, es decir, un número muy similar. El tipo de compresión, cuando vimos la cohorte histórica, estaba muy bien. La corta tracción era un 36%, el sistema multicomponente era de un 64%, pero cuando se aplicó el protocolo, la corta tracción disminuyó, solo la corta tracción, y el sistema multicomponente aumentó a un 88%. Y los apósitos recomendados, especialmente la tecnología NOS, aumentaron de un 28% a un 57%. Y esto redujo 25 días de media la reducción en la cicatrización de las úlceras venosas, que supuso, como es lógico, también un ahorro en el coste por tratamiento del paciente. Así que la protocolización en medicina en general es muy buena, pero que además, cuando se aplica, supone una reducción del tiempo de cura de la úlcera, por lo tanto menos carga de trabajo para vosotras y desde luego un ahorro en el tratamiento, lo que supone un ahorro para el Sistema Nacional de Salud, aunque muchas veces no se merezca que hagamos nada de esto, ¿no? Así que es importante la protocolización y seguir las guías de práctica clínica, y el protocolo que tenéis o que podéis aplicar sigue las guías de práctica clínica. Cerramos el paréntesis sobre este tema. En la úlcera mixta, la úlcera con componente arterial es algo que, como ha dicho Rebeca,
A mí también me apasiona. De hecho, he ido por algunas partes del mundo dando charlas sobre este tema y cómo deben tratarlas los cirujanos vasculares. La última fue en Porto Vascular Conference. La terapia compresiva, piensan incluso muchos profesionales hoy, cirujanos vasculares, médicos de atención primaria, que no debe ser utilizada cuando hay una patología arterial concomitante. Por lo tanto, es posible que os enfrentéis a un cierto resistencia o rechazo a poner terapia compresiva cuando se lo digáis al médico de atención primaria o incluso al cirujano vascular. Pero esto es una concepción antigua y absolutamente equivocada. Ahora mismo un paciente con una enfermedad crónica C6, que es una úlcera venosa, y componente arterial, con una disminución, con un componente arterial moderado, se debe aplicar una terapia compresiva, se debe utilizar el tratamiento médico, que ya sabéis que los fleutónicos están indicados y la aterina y la sulodexida también. Pero también se requiere una vigilancia más estrecha. Pero es segura la utilización de terapia compresiva en estos casos. Si se tiene un índice arterial, un índice de tobillo-brazo menor de 0,6, casi siempre consideramos una revascularización primero. Pero como todo en medicina, y hemos dicho, pues no hay ni blancos ni negros, sino hay muchos matices de grises que tendríamos que ver en cada circunstancia. Pero lo más importante es que por encima de 0,6 no hay riesgo cuando se comprime con una compresión reducida. Hemos visto, y esta es la razón principal por la que hemos cambiado nuestra percepción cuando comprimimos a un paciente con una patología arterial, que la terapia compresiva mejora la hemodinámica arterial en esos pacientes isquémicos, aumentando el índice tobillo-brazo o la presión en el dedo, como pone en esa imagen. Pero también es que mejora la fracción de eyección venosa, ¿no? Disminuye la hipertensión venosa, al fin y al cabo, el hecho fisiopatológico fundamental por el que aparece la úlcera venosa. Todos esos artículos describieron la terapia compresiva en esos pacientes con una isquemia arterial moderada. Y teniendo en mente que la seguridad es lo primero, se vio que 20 milímetros de mercurio era absolutamente seguro para tratar a estos pacientes. Pero no solamente estos pacientes con isquemia arterial asociada leve se benefician de una compresión reducida, sino también se benefician aquellos pacientes que tienen una adherencia menor, porque simplemente tengan un edema severo o tengan unas úlceras o hayan tenido una mala experiencia con la terapia compresiva. Así que esos pacientes con úlceras venosas, VLU es úlcera venosa pura, que no toleran una compresión fuerte, deben ser tratados con una compresión reducida, al menos de forma inicial o como terapia puente antes de proceder a la terapia completa. Diseñamos un estudio, un ensayo clínico, con un objetivo principal, que era evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento global de las úlceras venosas puras, con un potencial de baja adherencia, y también las úlceras mixtas, con una combinación de una compresión reducida con el Urgo-K2-Lite y además el apósito con tecnología NOS UrgoStart. Y como objetivo secundario, saber cuál era la adherencia del paciente y su satisfacción global del personal sanitario. El ensayo fue multicéntrico. 3 hospitales, 2 hospitales donde estoy yo y el hospital donde estaba yo, que es el Hospital Clínico Universitario San Carlos, desde mayo de 2023 a diciembre de 2024. Los pacientes con úlceras mixtas fueron consecutivos y los pacientes con úlceras venosas puras, no adherentes previamente, también fueron consecutivos. Y este es parte del equipo, en el cual todos quedamos absolutamente desenfocados ante la presencia de piluca, que ha sido gran parte del éxito de este trabajo. Los criterios de inclusión principales, primero, aceptación del protocolo del estudio por el paciente, claro, que tuvieran unos perímetros de tobillo que entraran dentro de lo que es lo habitual. Las úlceras, pues desde pequeñas hasta 50 centímetros cuadrados. Afortunadamente, no tuvimos unas úlceras muy grandes, ¿no? Que tuvieran una evolución de menos de 12 meses
y que el índice tobillo-brazo fuera por encima de 0,6, ¿no? Y los criterios de exclusión principales, los habituales: cirugía venosa, trombosis venosas, infecciones, necrosis, neoplasias, etc. El cuidado del lecho de la herida fue el estándar. No hubo unas indicaciones concretas sobre esas, ¿no?, según Arte. Pero la terapia de compresión fue multicomponente con el Urgo-K2 Lite y los apósitos, como digo, el Urgo-Start. Se hizo un seguimiento de los pacientes a las 2, 4, 8 y 12 semanas de tratamiento, que fue cuando evaluamos el final del ensayo. El cambio de apósitos fue a criterio de enfermería durante las 2 primeras semanas, pero a partir de la segunda semana recomendábamos, o se recomendaba en el trabajo, un cambio de apósito y de compresión una vez por semana nada más. La estimación de la medida del área de la úlcera se hizo por integración de ambos diámetros máximos, como ya sabéis. Las variables que medimos, por supuesto, la primera, la curación, el área de la úlcera, el tiempo, la adherencia, muy importante en estos casos, la encuesta de satisfacción del personal sanitario y los efectos adversos que hubo. Todos los análisis de datos fueron realizados por una empresa estadística independiente que no tenía nada que ver con Urgo. Esto ya está aceptado para su publicación en el Journal of Wound Care, que, bueno, pues estamos pendientes de que nos den ya la referencia. De los 45 pacientes que reclutamos, solo llegaron al final 42, porque 2 debidos a que ingresaron y 1 que no apareció. Fijaos, antes os he dicho que de los pacientes que tuvieron un índice de 0,6, o sea, úlceras mixtas, resulta que había pacientes compulsos, pero ningún paciente compulso tuvo un índice tobillo-brazo de menos de 0,6. Así que vuelvo a repetir, es absolutamente seguro tener un pulso para poder ser tratado con terapia compresiva. Las características de las úlceras fueron las habituales, las que conocéis todo el mundo, y esto para mí es una cosa muy, muy interesante. Esta es la gráfica de cómo fueron curados, cuándo se logró la curación de estos pacientes. Esta curación de estos pacientes se logró en las úlceras mixtas en un 43% a la semana 12, en un 43% en la semana 12, a los 3 meses, estaban curados. Y eso es algo que, de forma habitual, en los trabajos que lees, no lo encuentras. Y esta es otra de las gráficas que para mí es más interesante. Fijaos, las úlceras venosas puras, que están en azul, y las úlceras mixtas tienen el mismo ritmo de reducción del área. Así que esto es muy, muy importante. Y también que se consiguió una reducción del área en la semana 2, coincidiendo con la mayor adherencia de los tratamientos semanales. O sea, paciente más adherente y los cambios semanales cambiaron radicalmente. No hubo efectos adversos y hubo 2 pacientes hospitalizados, como he dicho antes, por deterioro de la función renal y uno por insuficiencia cardíaca congestiva. Claro, no son pacientes sanos, son pacientes que en general están malitos. La adherencia, para mí también algo muy importante. Es decir, cuando se le explica bien al paciente la terapia compresiva, esto supuso que frente a fijaos, solo un 52% de adherencia en las úlceras mixtas, después de la 4ª semana, la adherencia fue prácticamente completa. Un 94% de los pacientes de las úlceras mixtas, de las úlceras venosas, no se quitaba el vendaje. Esto es muy importante. Y, hombre, es cierto que las personas que aplicaban este tratamiento estaban absolutamente familiarizadas con el Urgo-K2 estándar, ¿no? Pero es verdad que la satisfacción y facilidad de aplicación del Urgo-K2 Lite pues es incluso superior al Urgo-K2 estándar. Como conclusiones, una vez más,
De verdad, para mí es importante. La presencia de un pulso distal asegura que la terapia compresiva es segura. 2. El tratamiento con compresión reducida, 20 milímetros de mercurio, en una úlcera mixta, es seguro y eficaz. No hay que tener miedo. 3. Aunque son pacientes que deben ser derivados al cirujano vascular, todos los que tienen una úlcera y de forma preferente los que tienen un índice tobillo-brazo disminuido, no impide la puesta en marcha del tratamiento inmediato. Es decir, si tenéis dudas, comenzar con una terapia compresiva que sea reducida, unos 20 milímetros de mercurio, y canalizar a ese paciente al cirujano vascular. Y es especialmente interesante, como hemos dicho, en las úlceras mixtas como un componente arterial, como hemos dicho, pero aquellos con úlceras venosas que tienen una adherencia inicial al tratamiento menor. La satisfacción profesional por el resultado de la combinación Urgo-K2-Lite y Urgo-Start está fuera de toda duda. Pero es que, además, la curva de aprendizaje la gente que lo ha aplicado de forma nueva, ha sido muy corta para su aplicación. Y termino con la última diapositiva que empezamos estas tandas de webinar. Los tratamientos para las úlceras es compresión, curas, cirugía, cuando puede ser derivado al cirujano vascular, y también la utilización de fármacos. Pero quien consigue curar una úlcera venosa no es el cirujano vascular, es enfermería, por supuesto. Y siempre, antes de despedirme, quiero hacer un homenaje a las enfermeras que me han enseñado todo lo que sé sobre curar una úlcera venosa, como Mónica Costumero, José Antonio García, como Nuria Serra, como Paz de Ascochea y, desde luego, Vipilu. Muchísimas gracias por vuestra atención. Voy a dejar de compartir la pantalla, que creo que ya lo he hecho, y Fantástico. Estoy aquí para contestar todas las preguntas que queráis realizar. Genial, Rodrigo. Bueno, yo sabía que no iba a defraudar y que nos das más luz en el tratamiento y en el abordaje de estos pacientes. Ya han entrado bastantes preguntas. Animo que si alguno de vosotros también tiene dudas, preguntas, por favor, aprovechemos la oportunidad que está Rodrigo con nosotros. Y sí que en mi caso, si me permitís, porque al final se han hablado de dos productos en concreto, Urgo-K2-Lite y Urgo-Star Plus, bueno, me gustaría dejar claro qué son estos productos, aunque yo creo que lo ha explicado fenomenal Rodrigo. ¿Cómo tratamos de manera integral la úlcera mixta? Al final tenemos que ser conscientes que ya no úlceras mixtas, nunca más úlceras mixtas, estas úlceras venosas con componente arterial son un proceso inflamatorio, con lo cual debemos tratar este proceso inflamatorio y lo trataremos de dos formas, obviamente siempre desde un abordaje etiológico y desde un abordaje local. Trataremos la causa de la herida, esa insuficiencia venosa, pero también trataremos esa lesión, ese ambiente húmedo, esa cura en ambiente húmedo para mejorar y proliferar el proceso de cicatrización. Cuando hablamos de terapia compresiva, ¿qué hemos aprendido en estos últimos años? Creo que tenemos cada vez más información en este sentido y cosas que sí que sabemos es que al final nuestros pacientes son pacientes que combinan presión de trabajo y presión de reposo, es decir, pacientes activos, menos activos, pero pacientes que también tienen cierto grado de inactividad o que no son tan activos como otros perfiles de pacientes, ¿no? Tenemos muchas personas pues, que al final quizás son muy activos por la mañana y de repente a mitad del día o después de comer, bueno, pues y sobre todo ahora en invierno, ¿no? Que nos cuesta mucho más, quizás nos quedamos más sentados con esas piernas en declive, viendo la tele o leyendo o lo que sea. Con lo cual necesitamos, y sí nos lo dice la evidencia, que necesitamos mecanismos, sistemas de compresión que sean rígidos, que nos aporten esa rigidez y que nos ayuden a contener la propia presión que nos está generando nuestra musculatura posterior de la pierna, nuestra musculatura plantar. ¿Para qué? Para que conforme esta musculatura se contrae,
esa presión llegue de forma efectiva a nuestra vena, generando este retorno venoso, con lo cual los tejidos inelásticos son ideales para combinar o para asegurar esta rigidez. Pero muy importante pensar en esos momentos donde nuestra musculatura no está activa. Sin ir más lejos, yo esta mañana, os soy sincera, pero llevo desde las 10 de la mañana sentada aquí y poquita actividad he tenido más que ir a comer y poco más. Con lo cual, en todo ese rato, todo ese tiempo, necesitamos que de alguna forma sigamos teniendo esa compresión efectiva que no nos está generando nuestra propia musculatura. Por eso, en esos casos, los tejidos elásticos son los que más nos pueden ayudar a asegurar esta presión efectiva de reposo. Hemos comentado, lo ha hecho de forma maravillosa el doctor Rial. Urgocados. Urgocados, como ya sabéis, y para los que no sabéis, aquí estoy yo para explicarlo, es un vendaje multicomponente que combina estas dos elasticidades, combina fibras de alta elasticidad y fibras de baja elasticidad. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que nuestro paciente lleve una terapia compresiva efectiva las 24 horas al día, siendo mayor esa rigidez que esas fibras elásticas. En esto que nos ayuda, que el paciente pueda estar o pueda hacer su día a día de forma más o menos normal, sin tener molestias, sin tener dolor que le incapacite el tener que llevar la terapia compresiva. En este caso, los dos vendajes, Urgocat-2 Lite y Urgocat-2, está combinado de dos vendas, se colocan dos vendas y las dos tienen un sistema, unos indicadores de presión para asegurar la presión correcta a la que debemos aplicar el vendaje. Esto es fantástico, sobre todo a la hora de poder trabajar pues, con diferentes unidades, atención primaria, que no sea exclusivo, ¿no? O que realmente da igual la persona que utilice el aplicador, ¿no? de este producto, siempre se consiga esa presión terapéutica sin ningún tipo de problema. Y como comentábamos, tenemos dos modelos. Tenemos Urgocat-2 normal, sin apellidos, como yo le llamo, que es el vendaje de 40 milímetros de mercurio, sobre todo para aquellos pacientes donde no haya ese compromiso arterial, como ya nos ha comentado el doctor Rial. En este caso tenemos dos medidas para pacientes que tienen los tobillos más finitos, por debajo de 25 centímetros de tobillo, perímetro de tobillo, y por encima de 25 centímetros de tobillo. Y por otro lado, el vendaje del que más hemos estado hablando hoy, que sería Urgocat-2 Lite, ideal para aquellas pacientes que tienen una úlcera venosa con ese componente arterial donde no necesitamos o no es efectivo utilizar 40 milímetros de mercurio, pero sí que necesitamos una presión reducida que asegure el proceso de cicatrización y que asegure el retorno venoso de la úlcera. La única diferencia a la hora de utilizar un producto u otro es que simplemente cuando tenemos Urgocat-2 Lite, los circulitos, dentro del circulito aparece una R de reducida, pero la forma de aplicación es exactamente igual. Os enviaremos de todas formas los vídeos para que no tengáis dudas de cómo aplicar estos vendajes. ¿Y cómo tratamos a nivel local esta fase inflamatoria? Bueno, lo más importante es tratar la causa y al final ya sabemos que dentro del proceso de cicatrización tenemos diferentes fases, diferentes momentos. Una primera fase muy rápida, fase hemostática, en la que el objetivo principal va a ser evitar un sangrado, con lo cual ahí nuestras plaquetas trabajan a tope generando ese tapón plaquetario, generando una vasoconstricción para evitar precisamente ese sangrado. Y a continuación entraría la fase inflamatoria, que ocurre justo lo contrario. En este caso lo que necesitamos es una vasodilatación de nuestras arterias. ¿Para qué? Para asegurar que lleguen todas las células de defensa, macrófagos, linfocitos, y que nos ayude realmente en hacer esa acción de limpieza, de descontaminación de la zona. A partir de ahí nos iríamos a la fase proliferativa, cuyo objetivo es generar tejido, volver a conseguir esa matriz extracelular, y después iríamos a la fase de maduración, donde realmente la úlcera ya está cicatrizada, pero lo que necesitamos es un proceso que puede tardar más o menos tiempo, en el que la lesión, la zona cicatrizal, sea lo más similar posible a
al resto de la piel, ¿vale? Que no haya muchas diferencias. Esto en pacientes jóvenes, en pacientes donde no hay un compromiso, en pacientes donde el tiempo de cicatrización nos dice la evidencia que está más o menos en 21 días. No os veo la cara casi ninguno, pero estoy convencida que si os pregunto cuánto tiempo tardan vuestros pacientes en cicatrizar, en alguna ocasión está lejos de estos 21 días. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues porque ya sabemos que en los pacientes mayores, en los pacientes donde hay un compromiso, unas comorbilidades asociadas, esta fase inflamatoria se prolonga durante mucho tiempo. Y esto lo llegamos a visualizar. Seguro que os habéis encontrado heridas, lesiones rojitas, limpias, sin signos clínicos de infección, pero que no tiran, que no avanzan, que se quedan ahí estancadas. Bueno, pues es precisamente porque esa fase inflamatoria está en un círculo vicioso. Nos está ayudando a limpiar, a desinfectar esa herida. Pero como tenemos bueno, algunos actores, en concreto las metaloproteasas, que están sobrelevadas, es una acción de limpieza exagerada que no permite dejar pasar a los linfocitos, a los fibroblastos, perdón, de la fase proliferativa, que realmente empiecen a actuar y a trabajar con el objetivo de empezar a cicatrizar la herida. Además es importante, ¿por qué? Porque ya sabemos que esto es una realidad y que es una realidad incluso antes de que aparezca la herida. Los pacientes con edad avanzada, insuficiencia venosa crónica, historial de enfermedad arterial, anemia, pacientes polimedicados con diabetes, con claudicación, todos estos pacientes está evidenciado que antes de que aparezca la herida tenemos un nivel de metaloproteasas muy elevado, es decir, una fase inflamatoria muy elevada, que como consiguiente lo que nos va a dar es ese riesgo o esa realidad más bien de heridas que tardan mucho más en cicatrizar. Además ya tenemos cuantificación de cuántas metaloproteasas elevadas tenemos versus cuando nos comparamos, por ejemplo, con el niño de 12 años o con todos estos pacientes que cierran en 21 días. En concreto, cuando hablamos de úlceras de pie diabético, 65 veces más metaloproteasas que un niño de 12 años, úlceras por presión 25 más metaloproteasas que un niño de 12 años, y en concreto las úlceras venosas 10 por encima que cuando nos comparamos con un niño de 25 años. Pero ojo, ¿y qué pasa cuando tenemos un paciente con una úlcera venosa con componente arterial y que además nuestro paciente es diabético? Ese número, ese nivel de metaloproteasas aumenta de forma muy exagerada. ¿Y cómo podemos tratarlo? ¿Qué solución podemos encontrar realmente a este tipo de lesiones? Bueno, pues desde Urgomedical tenemos Urgostar Plus. ¿Qué es Urgostar Plus? Es un apósito, es un tratamiento avanzado para las heridas de difícil cicatrización, donde por un lado tenemos dos componentes, las fibras de poliacrilato de amonio, que en contacto con la herida gelifican, se hinchan, con lo cual consiguen romper biofilm, limpiar y desbridar de manera electrostática estas lesiones como si fuera un imán. ¿Por qué? Porque las fibras de poliacrilato de amonio están compuestas por iones negativos que en contacto con los iones positivos de la fibrina, el esfacelo, los detritus, consiguen ese efecto imán. Ya sabéis, los polos opuestos se atraen, con lo cual seguro que os ha pasado que cuando retiráis Urgostar, Urgoclean, Urgoclean Plata, en el apósito se ve perfectamente esa suciedad de la herida, esos tejidos desvitalizados que se quedan en esa lesión. Pero además nos va a ayudar, gracias a esa matriz TLC-NOS, una molécula, ya lo ha comentado antes Rodrigo, que está compuesto por octosulfato de sacarosa, que conseguimos reducir esas metaloproteasas, reducir esa fase inflamatoria, asegurando que el proceso de cicatrización pueda continuar y podamos conseguir el cierre temprano de las lesiones. Además, algo muy importante, que creo que ya lo hemos dicho, pero en este caso la gama Urgostar está recomendado también por la guía NICE, muy importante, además no solo para pie diabético, sino también para úlcera venosa. ¿Por qué? Porque realmente asegura una cicatrización temprana y además porque ha demostrado que es costo efectivo.
Entonces, ¿qué necesitamos realmente para tratar este tipo de lesiones? Pues necesitamos dos grandes aliados. Aliados que combinen tratamientos etiológicos, que combinen o que aseguren ese retorno venoso fundamental en este tipo de lesiones, pero también que nos ayuden y que optimicen el proceso de cicatrización gracias al tratamiento local, reduciendo también a su vez esta fase inflamatoria. Y simplemente quería terminar hablando de algún caso, ¿vale? De algún paciente, en este caso es una mujer de 85 años con antecedentes de insuficiencia venosa, trombosis venosa profunda, edemas en miembros inferiores, que bueno, necesita una muleta, perdón, para su deambulación. Importante, no hemos visto su herida, pero ya simplemente viendo estos antecedentes ya podemos saber que aquí probablemente la úlcera que tengamos es una úlcera de componente venoso y que además aquí ya haya una inflamación precisamente por los antecedentes que tenemos. Si ya nos vamos a ver la herida, pues al final tenemos una úlcera de componente venoso en el miembro inferior izquierdo de un año de evolución, perdón, de un año y medio de evolución, donde si observamos el lecho, hay signos clínicos de infección y abundante tejido de fibrina bastante adherido al lecho. En este caso se realiza el ITB y da un valor de 0,7. ¿Cómo se empieza a tratar esta lesión? Bueno, pues desde el primer día se inicia el tratamiento con Urgoclin plata, que en este caso son fibras de poliacrilato de amonio, pero en lugar de tener este octosulfato de sacarosa, esta tecnología Telecenos, tenemos el ion plata para asegurar esta reducción antimicrobiana y conseguir la reducción de esa fase infecciosa. Y en este caso, desde el primer momento, se utiliza Urgoca-2 Lite. ¿Para qué? Para asegurar ese retorno venoso. Pues vamos a ver la evolución. Esta es la imagen de los 14 días. A los 14 días ya no hay signos clínicos de infección, se retira el apósito antimicrobiano y se mantiene Urgoca-2 Lite. ¿Por qué? Ha habido una buena adherencia al tratamiento y en este caso debemos continuar con este tratamiento etiológico, pero necesitamos avanzar y optimizar el proceso de cicatrización. Por eso se decide el cambiar el tratamiento local por Urgostar Plus PAD. Y a los 2 meses, os voy a poner la evolución, a los 2 meses la herida está completamente cicatrizada, en concreto en 57 días. Creo que es súper importante este punto porque da igual que una herida tarde un poquito más o tarde un poquito menos, pero recordemos que esta es una herida que llevaba año y medio de evolución y no había sido posible controlar esta lesión. ¿Qué demuestra este caso? Que realmente las lesiones, a ver, es difícil conseguir 21 días de cicatrización, pero si aseguramos todo, si conseguimos que haya un correcto retorno venoso, que haya un buen tratamiento local, es mucho más factible poder tener estos datos, 57 días de tiempo de cicatrización y intentemos que cada vez menos sigamos viendo casos o pacientes que tardan mucho en conseguir esa cicatrización. Además, incluso mejorando hasta la cicatriz, perdón, de la propia lesión. Por mi parte, lo tengo, está, y ahora es el momento de escucharos o de leeros más bien, de saber si hay dudas, si hay preguntas, cualquier cosa que tengáis, y han entrado preguntitas, así que genial. Vale, me voy al inicio. Y creo que hay una pregunta directa para ti, Rodrigo. Muchas gracias. ¿Qué debemos hacer si el paciente tiene la herida justo donde tenemos que colocar el esfingomanómetro y le duele? No es posible hacerlo, ¿verdad? Que no sé si hay más. ¿Cómo deberíamos actuar aquí? Sí, bueno, esta es una pregunta que respondimos en la primera webinar. Efectivamente, eso ocurre con muchísima frecuencia. Entonces, el hacer un IC tobillo-brazo, cuando es necesario, a veces no podemos realizarlo de forma sencilla. Entonces, esos pacientes tienen que ser derivados o al cirujano vascular para que se haga un índice dedo-brazo, o bien se hace una fotopletismografía para ver cómo, o un PVR del dorso del pie. Esos pacientes que son especiales, pero afortunadamente son los menos, pues a veces requieren una exploración un poquito más
más avanzada, más específica. Ujú, Pero vuelvo a repetir, esos son pacientes los menos posibles, o sea, los menos frecuentes. ujú. También existe el índice pantorrilla-brazo, que muchas veces podemos colocar el manguito por encima de la úlcera, justo por debajo de la rodilla. Y, y esos pacientes, pues a veces pues, nos permite hacer un índice tobillo-brazo bastante bien. Ujú. Eso hay que estar más entrenado, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos la sonda del Doppler continuo sobre una arteria pedia, sobre una arteria tibial posterior y escuchamos el sonido, muchas veces ya sabemos que si es un sonido bifásico, sabemos que el grado de isquemia no es muy elevado o no es elevado en absoluto, no existe. Es Mira, decir, que cuando no se pueda realizar tobillo o brazo y ya haya que realizarlo porque no tengamos pulsos, porque tengamos una duda muy razonable de que es un paciente con una isquemia, entonces esos pacientes tienen que ser derivados todavía más preferentemente al cirujano vascular. fantástico, Rodrigo. Quería aprovechar porque justo ahora que has dicho el tema del sonido, es una pregunta, no está aquí, tengo que decirlo, pero es una pregunta que a mí me hacen constantemente y siempre genera mucha duda. ¿Realmente cuando ponemos la sonda Doppler y escuchamos ese sonido, podemos decir simplemente con ese sonido que hay pulso o que hay buen estado vascular? No, lo que puedes decir es que hay flujo. Entonces hay una serie de características del sonido que son, cuando es un sonido bifásico, es que no pienso hacerlo porque queda... Cuando tienes la sístole y la diástole, esos pacientes no tienen ninguna obstrucción proximal. Las ondas monofásicas en el que solo hay... Esos pueden tener en algún momento algún componente arterial. Pero las ondas bifásicas no tienen componente arterial proximal. No tienen componente arterial significativo. ¿Vale? Perfecto. Es un buen punto a aclarar. Con lo cual, con la sonda quizás nos pueda orientar para saber dónde está localizada la arteria, pero ir luego con nuestros dedos. Fantástico. Hay otra pregunta. Entiendo entonces que si tenemos un único pulso, por ejemplo, el tibial posterior, se puede comprimir sin problema, ¿verdad? La respuesta es sí. Fenomenal. Lo ha entendido perfectamente esa persona. Yo creo que quería un doble check. 100%. Sí, sí, Vale. como los aviones, un cross-check. Tal Sí, si cual. tienes un solo pulso, es decir, palpas tibial posterior y no palpas pedio, o palpas pedio y no palpas tibial posterior, yo no para hacer un índice tobillo-brazo no se necesitan dos arterias, se necesita una. ¿Vale? Importante. Muy bien. En pacientes con edad avanzada, por ejemplo, 92 años, ¿se puede colocar también este tipo de vendaje? Obviamente. ¿Qué diferencia hay aparte que estamos más viejunos, ¿no? Entre una persona más vieja y una más joven? Claro que se puede colocar tanto el Uro-K2 Lite como el Uro-K2 estándar, ¿no? Entonces, es verdad que lo que hemos estado hablando, ¿no? A lo mejor una terapia compresiva con un Uro-K2 Lite 20 milímetros de mercurio consigue una adherencia o la adherencia del paciente es mayor. De hecho, estamos pendientes de hacer un estudio sobre pacientes mayores con Uro-K2 Lite. Ujú. Pero la respuesta es sí. O sea, la edad no es no es un motivo para no poner compresión. Total, aprovecho ya el momento simplemente para dejar claro cuáles son las dos contraindicaciones de Urgocados, Urgocados Lite, bueno, en realidad de Urgocados, que es pacientes con una insuficiencia arterial severa crónica, es decir, donde no entre dentro de ese paraguas, ¿no? De 0,6 a 1,2, o aquellos pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca descompensada. En el momento en el que esté descompensada, evitaremos el uso. Una vez que se resuelva a través de su cardiólogo tal, obviamente se debe utilizar el vendaje, la terapia compresiva. Genial. Hay otra pregunta, ¿qué apósito secundario utilizáis con el exudado? Si quieres responder tú, puedo dar yo ideas, Rodrigo. Bueno, es que la gestión del exudado no se hace con apósitos, se hace con terapia compresiva. Entonces, yo no sé si está por ahí Piluca que le demos la voz, pero yo creo que no necesita apósito secundario. Además, el urgo, corregidme si me equivoco, pero el urgo
o sea, perdón, el Urgostart también tiene bastante capacidad de absorber el exudado, ¿no? Pero yo creo que la respuesta es que el exudado se gestiona con terapia compresiva. Total, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, para mí, el mejor apósito que nos gestione el exudado es una terapia compresiva. Es cierto que las 2 primeras semanas, al final, todo ese líquido que igual, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Que lleva 1 año y medio acumulado en la pierna va a salir. Con lo cual, las 2 primeras semanas sí que vamos a tener un aumento de exudado porque va a encontrar esa puerta de salidas. Con lo cual, en ese momento, o espaciamos menos las curas, es decir, hacemos 2 cambios a la semana, o sí que podemos utilizar algún apósito secundario tipo, pues ya sean, depende del nivel, pero ya sean espumas, ya sean alginatos, ya sean productos que realmente nos ayuden a gestionar este nivel de exudado. Pero a partir de esas 2 primeras semanas, donde ya ha salido la gran parte de ese nivel de exudado, en principio se podría mantener únicamente con Urgostart Plus. Como bien has dicho, tiene una capacidad de gestión de exudado. Y de hecho, el objetivo es poder espaciar las curas y tener que hacer cambios simplemente una vez a la semana, con lo cual nos ahorra mucho a todos. Genial. Otra pregunta. Hola, si mi Déjame que, paciente... Sí, Rebeca, perdona. sí, sí, sí. Te has saltado una, pero es como que quiere reafirmar esta persona que dice, entonces cuando hay pulsos no debemos realizar ITV, ¿son suficientes en ese diagnóstico? La respuesta es sí. Entonces me podéis preguntar, ¿y vosotros por qué habéis hecho un índice de tobillo-brazo para tratar a estos pacientes? Bueno, nosotros hemos hecho un índice de tobillo-brazo para detectar esos pacientes con úlceras con un componente arterial y poder realizar un estudio de Urgo-K2. Es decir, pero la práctica clínica diaria no es necesario realizar un índice de tobillo-brazo. ¿Lo tienes? ¿Tienes y quieres hacerlo? Hazlo. Pero que no es necesario. Sé que esto es... hay informaciones contradictorias de algunas guías de práctica clínica, pero la respuesta es para la práctica clínica diaria no es necesario, en absoluto. Si lo tienes, hazlo, no sobra, me parece fenomenal, pero si no lo tienes y tienes un pulso, procede. Ya está, Rebeca, No, perdona. no, genial y muchas gracias porque es verdad que intentaba seguirla, pero es verdad que esa se me había pasado. Discúlpame. Siguiente. Hola, si mi paciente es activo, de hecho vamos a hacer 2 en 1, porque hay esta de si mi paciente es activo con la primera capa de Urgo-K2 ya es suficiente, ¿no? O actúa como la corta... Perdón, voy a leerla bien. Hola, si mi paciente es activo con la primera capa de Urgo-K2 ya es suficiente, actúa como la corta tracción. Y luego hay otra pregunta que dicen respecto a Urgo-K2, ¿se colocan las 2 vendas elástica y corta tracción en el mismo paciente? Sin duda. Es decir, ¿por qué vas a privar a un paciente de los 2 componentes que es lo que se ha demostrado que funciona de forma adecuada? La corta tracción, efectivamente, es mucho más, tiene, digamos, más efecto mientras el paciente está activo y camina, pero la tracción lo que hace que ese paciente, mientras está activo y no está caminando, está ejerciendo una terapia compresiva adecuada sobre esos pacientes. Por lo tanto, aumentan la fracción de eyección venosa y disminuyen la hipertensión venosa. Correcto. Es decir, por ejemplo, yo he visto algunos profesionales que ponen a los pacientes encamados, les ponen corta tracción, como si les pones agua al chocolate. O sea, eso no vale para nada a los pacientes encamados, digo. ¿Sabéis? Entonces, pacientes que no se mueven, tiene toda la razón la pregunta de este compañero, ¿no? Que es lo que el paciente activo y corta tracción, fenomenal, pero ¿es suficiente? Pues no. ¿Por qué le vas a privar de algo que puede complementarlo? Ya está. No, totalmente. Simplemente quería aclarar que efectivamente siempre Urgo-K2 se pone junto, ¿vale? No se puede poner solo una venda o solo la otra, sino que siempre tienen que ir las 2. ¿Por qué? Porque al ir las 2 podemos asegurar esos 40 milímetros de mercurio. Cada una de esas vendas tiene un porcentaje activo del total de esos 40 milímetros de mercurio, con lo cual si solamente pusiéramos una, no sería suficiente para asegurar esos 40 milímetros de mercurio y luego, como muy bien has dicho,
porque al final el paciente, todas las personas tenemos momentos de actividad y de inactividad. Al final cuando dormimos depende, hay gente que duerme muy poco, pero entre 8 o 6 horas donde realmente nuestra musculatura no está activa. Con lo cual ya solamente en ese momento, en ese instante, sería beneficioso también utilizar esa venda elástica. Vale, ¿estas heridas pueden desbridarse o al tener cierto compromiso arterial es mejor no tocar? El standard of care, claro que pueden desbridarse. De hecho, las heridas arteriales puras se desbridan. O sea que, claro, eso, no me he metido en esa parte, como he dicho, es standard of care. El paciente que necesita debridaje, pues se debrida. El paciente que tiene biofilm, se quita. Eso es la profesión de enfermería vuestra. Pero la respuesta es: no hay ningún problema con debridar un paciente con una patología arterial concomitante, siempre que sea una patología arterial concomitante, como hemos dicho, con un índice superior a 0,6. E inferior a 0,6, pues también, lo que pasa que, claro, va a ser infinitamente más doloroso. Total. Y en relación también un poco a la limpieza, nos escriben, siempre había entendido que Urgostart se utilizaba cuando el lecho estaba limpio, pero el caso tiene fibrina. ¿Puedes explicarlo? Perfectamente, claro que puedo explicarlo. Sí que es verdad que dentro de la gama Urgostart tenemos diferentes productos. Tenemos Urgostart Plus, que ya hemos dicho que combina esa parte de octosulfato sacarosa más las fibras de poliacrilato de amonio. Y es verdad que el primer apósito de Urgostart que llegó a España era Urgostart Contact, que simplemente, que no era poco, era la malla, ¿vale? Con la impregnación de octosulfato de sacarosa. En ese caso, ese producto lo recomendábamos utilizar cuando la herida no estuviera tan sucia. ¿Por qué? Porque no hacía una acción directa de desbridamiento, aunque realmente se podía utilizar también en herida sucia. Pero entendíamos que en esos casos era preferible utilizar otro tipo de productos. A día de hoy tenemos muchísimos más productos dentro de esta gama de Urgostar. En concreto tenemos Urgostar Plus, Urgostar Plus Absor, Urgostar Plus Pad, que en estos casos, al tener combinadas estas fibras de poliacrilato de amonio, desde el primer momento que empezamos a reducir el nivel de metaloproteasas, ya podemos también hacer esa limpieza y ese desbridamiento de la herida. Con lo cual, sí, se puede utilizar siempre que la herida esté sucia. Además, el desbridamiento es selectivo. En el momento que en la herida haya fibrina esfacelo, van a actuar estas fibras retirando en forma de imán esta suciedad en la herida, pero en el momento donde no haya una fibrina o un esfacelo visible, va a actuar evitando a que vuelva a aparecer, pero va a cuidar y va a proteger ese tejido de granulación que se está creando y formando, ¿vale? Espero que lo haya explicado bien. Perfecto. Últimas preguntas. Bueno, no sé si tienes algo, Rodrigo. No, desearos feliz Navidad a todos. Simplemente la última pregunta, bueno, una de las últimas, se ha quedado alguna preguntilla por ahí, pero bueno, os las mandaremos. Y ya aprovecho porque nos preguntan dónde puede encontrar el documento del protocolo para derivación de componente venoso a vascular. Te dejo a ti que respondas. Pues en dos sitios. Uno, yo creo que eso se lo podéis mandar los delegados directamente, ¿no? Los enlaces, uno, en el capítulo español de flebología en documentos. Ponéis capítulo español de flebología y os sale tal, y os vais a donde están libros y documentos y ahí os lo descargáis. Y el otro, vosotros también lo tenéis en la página web. Este año no, en este webinar no hemos puesto el QR, sí, pero es fácil. Ponéis protocolo, algoritmo de derivación de úlceras de la extremidad inferior y te sale. Y ponéis flebología o ponéis cualquier cosa. En Sociedad Española de Cirugía Vascular y os sale. Los capítulos y os sale, ¿vale? De todas formas, después de este webinar también os enviaremos la respuesta de algunas preguntas que han quedado pendientes y obviamente os enviaremos también este documento para que lo podáis tener. Así que nada, ya estamos en hora. Rodrigo, de verdad, como siempre, un verdadero placer. Me da hasta, o sea, siempre que llega esta época del año me da como pena, parece que no nos vamos a volver a ver y en realidad vamos a seguir viéndonos, pero es verdad que parece que termina el año y te da como más penita, pero de verdad, muchísimas gracias por tu compromiso, muchísimas gracias por ayudarnos en este webinar y al resto, feliz Navidad. Dejo que te despidas. Pues sí, pues feliz Navidad a todos, espero no palmarla y estar el año que viene.
y en breve. Así que de verdad es un placer. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme, por escucharnos y por todas las preguntas que hacéis, que son preguntas verdaderamente inteligentes, de verdad. Y bueno, pues yo no cierro, cierra tú, por favor, Regia. Cierro yo. Nada, la verdad Besos es a que todos. muchísimas gracias. Creo que es la primera vez que voy a decir feliz Navidad y feliz Año Nuevo en noviembre, pero bueno, es así, no nos vamos a ver en este formato, así que de verdad, muchísimas gracias.